en el que Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a la Fílica 2021, nuestra cuarta edición, en esta segunda actividad del día. Y tal como lo hemos anunciado en nuestra programación, bueno, hoy vamos a presentar un libro muy interesante y vamos a conversar un poco quién se trata en esta oportunidad, nada menos que Gloria Portugal Pinedo. Ella es ganadora de la Bienal de Cuento Infantil del IPNA, además destaca por sus cualidades literarias, obtuvo un premio por el poemario Versos de Arte Menor, el segundo puesto en el concurso de poesía en homenaje al aniversario de Voces, Revista Cultural de Lima, y en esta ocasión va a presentar su libro Canción del Manicomio. Para ello estamos con dos también destacados escritores. Nos acompaña Becky Urbina, quien damos la cálida bienvenida. También está Carlos Santamaría. Y agradecemos de manera especial también a la editorial Hipatía Ediciones, quien ha tenido pues la gran tarea de llevar a cabo diversos libros, promover y difundir la poesía. Y bueno, en esta ocasión estamos presentando este libro. Así que los dejo en la conducción a Becky y a Carlos con la poeta Gloria Portugal. Adelante. Gracias, Lady. Quiero agradecer a Gloria por haberme invitado a presentar su libro, a Hipatía Ediciones también por la organización de este evento. Yo conozco a Gloria ya hace un buen tiempo, ¿no, Gloria? Estaba sacando la cuenta. Casi 10 años. Sí, casi 10 años. El 2012 nos conocimos en un taller de poesía dictado por Miguel Ildefonso. Disfruté desde un inicio mucho la poesía de Gloria, sentía mucha afinidad con su estilo, o sea, sentí como un clic casi instantáneo apenas empecé a escuchar, a conocer sus poemas. Y bueno, la he seguido todo este tiempo, no solo la aprecio mucho, sino que también admiro mucho su poesía. Y este libro para mí ha sido un nuevo descubrimiento, o sea, que Gloria, si bien ya tenía un estilo que me gustaba mucho, ha cruzado ese umbral de lo que yo conocía y me ha mostrado algo nuevo y algo igual de maravilloso. Quisiera hablar de cada uno de los poemas, pero sé que el tiempo es corto, así que voy a ir dándoles mi apreciación de algunos de ellos. Bueno, en general, el libro, como ustedes saben, se llama Canción del Manicomio. Desde esta portada, ya siento que nos dan un dato, ¿no? Esta luz, esta parte blanca que
que a veces la luz no necesariamente permite ver mejor, sino a veces la luz también ciega, ¿no? Entonces, de alguna manera transfigura, de alguna manera no deja ver del todo a esta silueta que vemos a medias. Algo que puedo decir en general del libro es que se da una intertextualidad no solo con algunos personajes de la ficción y de la realidad, sino también con muchos términos y símbolos asociados a la salud mental, como es el caso de ciertos medicamentos, diagnósticos como la bipolaridad, la depresión, ciertos procedimientos o terapias, ¿no? Como en el caso de lunáticos anónimos. Y así desde el inicio se presenta uno de estos términos que asociamos rápidamente a la salud mental, como es el caso de la camisa de fuerza. Entonces, esta primera camisa de fuerza hace alusión a esa opresión que viene de fuera para limitar, para apretar, para impedir el desborde de la voz poética. Yo siento que esta primera camisa de fuerza que se menciona, que es de un color amarillo intenso, me hace pensar mucho en esa especie de tamalitos, de fardos que hacemos con un bebé recién nacido y una manta, en la que, bueno, de alguna manera lo aprisionamos, ¿no? Si bien, bueno, los padres normalmente lo hacemos para evitar que se arañen, que se muevan mucho y qué sé yo, también en este poema, esta especie de camisa de fuerza simboliza más bien toda esa sujeción a un sistema o el sistema operante en que llega al mundo la voz poética, ¿no? Estas opresiones se van modificando, por eso luego viene un cambio de camisa de fuerza a una blanca con lunares rojos. Pero, sin embargo, la voz poética en un momento aprende a ingeniarse y darse maña para poder librarse al menos parcialmente de esta camisa de fuerza y empezar a escribir como loca, como dice en el poema. Más adelante se nos menciona el test de, no sé si lo pronuncio bien, Rorschach, que evalúa la personalidad a través de la interpretación de 10 láminas con figuras simétricas. Este test también busca evaluar en qué detalles fija la atención la persona que está haciendo el test, ¿no? Y bueno, ciertas quizás características de su personalidad. En este caso, el test de Rorschach nos presenta 10 imágenes o 10 escenas, digamos, que interpreta a su manera la voz poética. En este caso, las 10 escenas describen o tienen como protagonistas algunos personajes tanto reales como de ficción, sea de la literatura, del cine, de la música, del arte. Encontramos entre los nombrados a Hannibal Lecter, a Marilyn Monroe, a Janis Joplin, a Ofelia, a Juana la Loca, entiendo. Por ahí también a los integrantes del cuarteto Brubeck. Gloria es experta en la pronunciación en inglés y yo soy la peor. No digas eso. Pero lo que vincula a estos personajes nombrados es la presencia de, en algunos casos, un trastorno mental o una supuesta locura o alguna adicción. En algunos casos la intensidad es la que a veces se confunde o conduce a la irracionalidad, ¿no? En otros casos, como Juana la Loca, por ejemplo, es una locura un tanto dudosa, ¿no? Es una locura que luego se ha puesto en duda porque habían por ahí otros intereses que podrían haber preferido hacerla pasar como loca para aprovecharse de su condición, ¿no? Lo que vincula, como decía, es esta cierta irracionalidad o condición cercana a los trastornos mentales o las adicciones. En el caso también del cuarteto Brubeck, me gustó mucho porque
me hace pensar en los ritmos irregulares del jazz, que también se acercan un poco a las arritmias cardíacas, ¿no? Yo creo que una arritmia cardíaca podría tener una similitud con una canción de jazz, digamos, si nos ponemos a ver un gráfico. En cuanto a los efectos de los medicamentos, de los psicofármacos, se menciona en algunos poemas como efectos, luciérnagas, bueno, más adelante Xanax, algunos efectos como la pérdida parcial de la memoria, la caída del cabello, el insomnio, la fotosensibilidad, que viene a ser el aumento de la sensibilidad a la luz y otras alteraciones, y cómo estos se van integrando a la vida. En ese sentido, yo quisiera hablar un poco más sobre la presencia de la luz, que me parece un tópico importante en este libro y que relaciono también con un tópico en la poesía de Blanca Varela. Entonces había hecho algunas selecciones. Por ejemplo, en el poema Ejercicios de Blanca Varela se dice: miente la nube, la luz miente, los ojos, los engañados de siempre, no se cansan de tanta fábula. No es eso lo que temo, sino el torvo juicio de la luz. Más adelante también en otro poema menciona: es fría la luz de la memoria, lo apenas entrevisto brilla con insistencia. O también en otro poema, en media voz, dice: acepto la luz, bajo el aire ralo de noviembre, bajo la hierba sin color, bajo el cielo cascado y gris, acepto el duelo y la fiesta. Blanca Varela habla en algún momento del cielo amarillo de Lima. En el caso de Gloria, no solo en este poemario, sino también en Estrellas en el cielo raso. Recuerdo este poema que hablabas de el cielo blanco de Lima, ¿verdad? De la luz chirriante. Y pienso un poco en el cielo blanco como lo invasivo, lo violento, lo intenso, que a veces no permite ver del todo, ¿no? Más que ayudar a, como les decía en un inicio, a ver mejor, de alguna manera no permite ver porque ciega con su luz tan intensa. El cielo de noche en Lima iluminado por los faroles, pues, de luz eléctrica, ¿no? Que no dejan ver las estrellas, esa era la idea. Sí. La iluminación. La iluminación, bueno, pero también en sí el cielo de Lima es un cielo que no te deja ver nada. Claro, no te ciega su luz, y no puedes ver los colores del cielo en general, ¿no? Bueno, en verano se puede ver el cielo algo celeste, algo azul, pero en general es un cielo blanco, es un cielo sin color. Y bueno, también en este poemario encuentro algunas partes como: ya no le temo a la oscuridad, me aterra la claridad del día. El horror es brillante, como una hoja en blanco. La claridad entraba por la ventana y me hería con sus puñales en los ojos. En el poema Canción del manicomio, que es uno de mis favoritos, siento que se libera totalmente de esa camisa de fuerza de un inicio para devenir más bien en una escritura que parece automática, una fluidez desbordada, desatada, desinhibida, a partir de una serie de proposiciones que van de 3 en 3, armadas de forma lúdica, con un ritmo que no armoniza solamente desde la parte musical, sino también armoniza las sensaciones que producen en cada verso de 3 partes. En varios de los casos se aprecian a manera de una función de causa-efecto, como por ejemplo, el café, bang bang, asesina mi disforia. En otros casos, a manera de antítesis, contraponiendo ideas, como en el caso de es rojo, aunque tenga
el alma azul. En otros como frases que pueden ser muy cotidianas, pero que necesariamente generan una reacción, como el caso de, bueno, no me podrán decir, que se mantienen imperturbables luego de escuchar, ¿en qué estás pensando, mi amor? Es una pregunta que puede dar miedo, ¿no? Bueno, de hecho te genera algo, Para agregarle humor al poema. Te hace buscar una respuesta. Y también en algunos casos manifiesta cierta oscuridad, cierta soledad o cierto desencanto, como el caso de te domestica finalmente la violencia, o el caso de quisiera ser reloj y que me miren todos con preocupación. Más adelante en Xanax se encuentra la salida frente al miedo que tenemos todos y que se manifiesta de distintas maneras, y se accede a un, como dice en el poema, a un modo sencillo de trocar mi cobardía en valor o simplemente en indiferencia. Como quien toma un brebaje mágico de efecto casi inmediato y así nadie puede alterar su tranquilidad sintética, como indica en el poema también. Uh-huh. Ya casi llegando al final, diría que mientras que Sylvia Plath enuncia que en su poesía que morir es un arte y que ella lo hace excepcionalmente bien, en este libro se dice que el arte está en la incertidumbre, en esa cuerda floja que se mantiene entre los extremos, ya sean los extremos de la risa y el llanto, la euforia y la melancolía, o entre el desasosiego o la perturbación y la calma, o entre los extremos mensajes de, por ejemplo, del poema Fortuna, ¿no? De las galletas de Fortuna, que podían anunciar frases alentadoras, o más adelante presagios de desastres, todos que venían de la misma mano, ¿no? En medio de esta incertidumbre, algo es cierto, la sensación de soledad, pero también la voluntad de reír, porque como dice el poema, eso no es autobiográfico, es solo una confesión. Había descubierto que a fin de cuentas, reír era muy parecido a llorar. Gracias, Becky. Gracias, Gloria. Tengo mucho más que decir, pero traté de medirme un poco el tiempo. Ok, antes de que me olvide y antes de seguir con Carlos, ya que tenemos libertad de conversar como amigos que somos, quería hablar un poquitito de algunas de las cosas que has mencionado. Pues en el test, ese test es de un francés, la pronunciación de su nombre es Rochage. Rochage, pero es muy difícil de pronunciar hasta en castellano, Rochage, ¿no? Sería Rochage o algo así, ¿no? Sí, ahí he incluido muchas o varias, digamos, de obras de arte que me han perseguido, que son bastante pop, o sea, no son muy rebuscadas, porque yo en realidad soy una persona muy sencilla y disfruto de los pequeños placeres del arte, ¿no? Si son demasiado complejos, simplemente los dejo porque no me da el entendimiento. Pero, por ejemplo, Dave Brubeck era Brubeck tocaba el que, no me acuerdo su instrumento, era un instrumento de viento, pero él creó su cuarteto, pues, de jazz, ¿no? Y hay una canción que es muy famosa y se llama Take Five, que significa tómate un take five, ¿no? Tómate 5, ¿no? Tómate 5 minutos. Al principio esta canción era instrumental, pero como fue tan famosa y tuvo mucho éxito, ¿no?
hubo cantantes que le pusieron letra, ¿no? Y yo he escuchado pues versiones y versiones de la misma canción, y una de ellas, la cantada, decía pues take five, tómate 5 minutos para, o sea, detente 5 minutos y piensa que estás vivo, ¿no? Date cuenta de que estás vivo, date cuenta de que respiras. Una letra bellísima. Entonces, todo eso me llevó, pues, como un poco obsesiva que soy, a seguir investigando sobre Dave Brubeck y sobre su banda y sobre versiones de la misma canción con diferentes personas, y ahí pues me enteré, ¿no? Que precisamente pasó algo muy irónico con su muerte, que Dave Brubeck sufría del corazón, y en un día en que estaba yendo a la cita al cardiólogo precisamente, se murió en el taxi, ¿no? Entonces el poema chiquitito que está por ahí es sobre Mira, ese dato episodio, ¿no? No lo conocía, ni lo encontré, Es porque también hice mi tarea de buscar un poco. Es para obsesivos, supongo, pues cosas de años, ¿no? La puedo poner 100 veces y me sigue gustando, ¿no? Y lo otro, bueno, lo otro que mencionaste es una línea de Canción del Manicomio que es rojo aunque tenga el alma azul, y bueno, como ese poema es bastante lúdico, como has dicho, ¿no? En realidad eran frases que se me ocurrían por bastantes meses, tal vez años, y las iba acumulando, ¿no? Pero esto les quería decir no porque sea pues alguien que quiera explicar su poesía, pero me pareció interesante. Siempre llegan a mis manos objetos muy, vale la redundancia, muy interesantes, y esta vez me encontré un lapicero. Bueno, soy profesor, en el aula alguien se olvidó un lapicero, y el lapicero era rojo por afuera. Entonces lo tuve ahí en mi, no es pupitre, pero bueno, en la carpeta donde yo enseñaba, lo tuve, y en un momento lo probé pensando que iba a escribir con rojo y resultó que escribí azul. Entonces eso fue una imagen muy poderosa, ¿no? O sea, uno cree que es rojo el lapicero y en realidad pinta azul, ¿no? Y también lo anoté, ¿no? Y seguí coleccionando eso, y ahora ya saben que es rojo aunque tenga el alma azul, porque soy un lapicero rojo que pintaba azul, ¿no? Como cualquier persona que es muy inusual y uno espera algo de ella, pero en realidad es distinta por adentro. La sorpresa, digamos, ¿no? El asombro de lo no conocido. Claro, porque un lapicero es azul por afuera y para indicarte, ¿no? Para avisarte. Salvo los lapiceros estos que, bueno, también colecciono, ¿no? Que tienen otras formitas, que tienen forma de metralleta, que tienen forma de flor, y ahí no puedes saber, pero normalmente son negro, pintan rojo, o pintan azul, ¿no? Pero un lapicero que sea rojo y que pinte de otro color es muy extraño. Y eso, pues. Carlos, ¿qué nos dices? Hoy día estaba siendo sumamente respetuoso, no quería intervenir así. Nos han dejado solos. Es micrófono abierto. Ya, claro. Bacán. Yo creo que sí. A mí me daba la impresión este libro cuando lo he leído. Me queda claro, por ejemplo, que el canto parte del manicomio. Me queda claro, según yo, que ese manicomio es el mundo. Me queda claro quiénes son los señalados, pero no me queda claro quiénes son los locos. Eso es lo que me ha dejado la duda, en verdad. No sé bien quiénes son los locos. Eso es lo primero que me quedaba dando vueltas, ¿no? Y que valdría que tú lo aclares, pues. Yo me acuerdo bastante. Los señalados sé quiénes son, ahí está. Tu primer poema me parece ya de por sí el arte poética de todo el libro. Ahí me estás dando las pistas. Me acuerdo bastante de una conversación que tiene Borges con Arriola, y en ella hablan del artista verdadero, y concluyen pues que el artista verdadero es aquel que siente la necesidad natural y auténtica, dice, de expresarse, y que un libro así termina por darnos información y darnos datos que nos terminan haciendo que nos conozcamos mejor a nosotros mismos, y de ahí partía la validez del artista, decían, del artista verdadero, recalcaban siempre.
Lo otro, decía Borges, que era muy enemigo de las imprentas y de las ediciones masivas. Borges decía que lo otro era un artilugio verbal, era un juego del idioma, que era insustancial, y que la literatura no debía medirse ni estudiarse así como una suerte de adivinanza o acertijo o una suma de estructuras, porque la literatura no es mero ingenio. La literatura es parte de un proceso de reflexión que ha tenido el autor. Es su manera de interpretar las cosas, lo que te está diciendo. Entonces, a mí me parece también siempre eso, ¿no? Que los libros que a mí me gustan son porque, a pesar de que yo no he vivido las escenas o los hechos o las situaciones de las cuales está llena el libro, yo sí puedo identificarme porque sí he vivido ciertas sensaciones que están en el libro. Cuando a Borges le preguntan cuáles son sus autores favoritos y por qué, él dice, por ejemplo, los autores que más me conmueven son los que me ayudan con mis sensaciones. Mi abuelo, decía él, mi abuelo luchó en la batalla de Junín. A mí no me ha sido dado esos actos tan dignos ni heroicos, pero puedo experimentar el miedo que él sufrió en el campo de batalla modestamente cuando subo a un avión, por ejemplo. No tiene los mismos hechos ni las mismas acciones, pero puede experimentar el miedo a su modo. Entonces, eso, yo quizá no tengo las vivencias ni lo de ahí, pero siempre las sensaciones puedes identificarte con ellas, porque el artista es un ser empático, que a partir de su vivencia o de lo que tiene, te la puede transmitir y puede enriquecer tu mundo. Ahora, sería una equivocación pensar de que las cosas son tal cual, de que te pasa todo. Cartarescu, esta se la robé a Cartarescu porque me pareció interesante, él dice que cuando una persona observa una estatua allá en lo alto, por lo general, para que esta estatua parezca real, se deforman sus dimensiones verdaderas, se le hace más larga, se le ensancha, y entonces desde abajo tú puedes verla y contemplarla y decir, ah, qué bacán. Si la pusieses tal como es, quizá la gente diría medio rara esa estatua. Con el poema pasa lo mismo, ¿no? A veces tienes que exagerar, a veces tienes que fabular, a veces tienes que agregar, que quitar, todo con la intención de que estas sensaciones te sean lo más fidedignas posibles y puedan tener la repercusión que finalmente tienen en el autor. Hablando ya de por sí del libro, ¿qué es lo que me ha dejado? Hablo en generalidades, porque hacer un estudio pormenorizado no podría. Hablo de lo que me deja. ¿Qué sensaciones me deja partiendo de esto? A mí me deja la sensación, en principio, que te dije, ¿no? No tengo tan clara quiénes son los locos. Creo que sí sospecho del manicomio y tengo en claro quiénes son los señalados. En el primer poema, la polaridad que existe ahí, donde pasas de amor a odio, de euforia a tristeza, todo eso, tiene también como que una suerte de tránsito que es el que me interesa. No solamente veo blanco y negro, sino que veo focalizada una escala de grises que a mí me despierta interés. Y en el primer poema esta polarización que está a lo largo de las páginas ya se ve, porque las supuestas camisas de fuerza son una muy apretada y otra muy holgada. Son camisas opuestas. Sin embargo, ambas tienen colores muy llamativos como para que te vean de todas maneras. Una es de un amarillo pero así cegador y la otra es blanca con lunares rojos. O sea, de todas maneras vas a ser señalado, de todas maneras te van a ver. Sin embargo, se da maña, como ya dijeron, para que deje libre una mano y ponerse a escribir desesperadamente. Dices como loca, pero puede ser una cáscara de plátano. Finalmente, ¿es el loco el que describe la situación o son los demás que no tienen la capacidad de verla? Entonces, esas son como que las interrogantes que a mí me quedan, ¿no? Veo dentro de las sensaciones, hay soledad, hay incomprensión, te abandona hasta el ángel de la guarda, te abandona todo el mundo, el hada de los sueños no quiere que duermas. Sin embargo, con esto ya quiero cerrar, porque luego se supone que vamos a hablar no vamos a autopreguntar todo eso. Lo que yo también veo es que, si bien hay un poema que dice Xanax, como la pastilla esta aliviadora de los saurios, yo creo que el verdadero Xanax es la ironía que atraviesa los poemas. Esa manera de mirar tus problemas y de reírte de ellos, creo que por ahí va el Xanax, en verdad. Y creo que es un capítulo que está ahí en cada uno de los poemas, que está inserto. Entonces,
tocaba hacer una pregunta. La pregunta, querida Gloria, Sí. sería, eh, he notado que en todos tus poemarios siempre tú tienes una estructura, eres ordenada. En este, sin embargo, este encabalgamiento, esta suerte de collage tiene que ver con el título, supongo, ¿no? El que los poemas estén así y todo eso. Eso es lo que pensaba. En cuanto a la ironía, me gusta el verso, ¿no? Perdón, tristeza, si me gusta reír o algo así. Y me gusta también que nos mandes a calentarnos a la caja del refrigerador. No los memorizo, pero algo se me queda. Por ahí va más o menos mi apreciación. Gracias. Gracias, Carlos, gracias. Bueno, ¿cuál fue la pregunta? Ya, entiendo. Sobre la Sobre estructura, la si estructura, era, claro, esa suerte de claro. collage era propio. Ya. En realidad, yo soy de esas personas que no pueden escribir un libro proponiéndose escribirlo. O sea, no puedo decir, voy a empezar a escribir un libro sobre tal cosa, salvo que sea de narrativa, no salvo que sea un cuento o que intente escribir, no sé, algo más largo. Cuando se trata de poesía, los poemas van cayendo de acuerdo a vivencias, de acuerdo a lecturas, a situaciones por las que uno atraviesa. Este libro, después de Estrellas en el cielo raso, que es como mencionaste, tiene una estructura pues bastante formal, ¿no? Con partes y con poemas titulados y que tienen un principio y un final. Yo vivía pues otra etapa en mi vida, tanto en mi desarrollo poético, por decirlo de alguna forma, y si es que nos ponemos psicoanalíticos desde el título, ¿no? Estrellas en el cielo raso, esto alude a una habitación, alude al encierro, ¿no? Alude al miedo a salir, alude a las consolaciones, ¿no? No puedo ver las estrellas porque no se puede, pues no puedo estar al aire libre, pero me las puedo pintar y ya, y me engaño, pienso que son estrellas y bien, ¿no? Y eh, así, pues, era una etapa de mi vida en la que me sentía bastante, digamos, encerrada, ¿no? Bastante, no me sentía con libertad para expresarme y mucho menos en términos poéticos. Pero luego de esto, a partir del 2007, pues hay muchas cosas que suceden en la vida de uno y empecé a coleccionar este tipo de poemas, ¿no? Empecé a tener problemas de salud, algunos de salud mental, muy serios, y empecé a escribir estos poemas, pero cuando he tratado de reunirlos, porque siempre pues uno trata de reunirlos, a mí me encantan los concursos porque los concursos que tienen de premio la publicación, porque pues, es una manera de que te publiquen, ¿no? Y bueno, alguna vez he ganado un par de ellos. Entonces, pues esas han sido motivaciones para reunir mis poemas y tratar de hacer que funcionen como poemario. Como eran producto de una época, entonces sí, pues mantenían mi voz y la temática era similar, pero no funcionaban de esa manera, porque todo ha sido bastante, los temas no se prestaban para eso. Y precisamente ese poema, Canción del Manicomio, les había dicho hace unos minutos que ha sido una recopilación de muchas imágenes que iba coleccionando, ¿no? En algún momento las junté y se iban a llamar, el conjunto se iba a llamar Musarañas, porque era algo que yo nunca había hecho, pues yo normalmente trato de escribir cosas que se entiendan, de ser transparente, esa es la poesía que me gusta hacer, ¿no? No porque tampoco me proponga, sino porque eso es lo único que puedo hacer, ¿no? Uno hace lo que puede. Eh, y esto era muy distinto, incluso en términos de la puntuación y todo, ¿no? Entonces, después resultó que no recuerdo en qué momento cambió de título y luego, siempre teniendo a la mano a personas amigas que son tan bondadosos de leer tus cosas, porque normalmente que alguien lea tus cosas tiene que ser un gran amigo. Tus cosas sin terminar, ¿no?
tiene que ser un gran amigo, ¿no? Y ahí está, pues Carlos también ha leído mis cosas así sin terminar. Gracias a eso ha ido tomando esa forma, ¿no? Y una vez que lo vi al conjunto de poemas, pues era inmenso, ¿no? Como puede escribir alguien en tan poco tiempo, que está un poquito perturbado, ¿no? Entonces tenía el conjunto como 50 poemas. Y bueno, lo he ido depurando, o sea, he ido quitando más que todo poemas que no tenían que ver o que eran repetitivos, ¿no? Que pasan. Y ahí pues están los habitantes de mi planeta, ¿no? Porque tengo una serie de personajes, de caracteres que ya son habituales en mí, ¿no? Y que supongo que en algún momento voy a dejar de usarlos porque ya pues va a ser repetitivo, pero sí, pues las hadas, los demonios, los monstruos, los ángeles, ¿no? Entonces, lo que ha quedado todavía no es lo que... este poemario tuvo una mención en el concurso de la APJ, de José Watanabe, pero no tenía esta forma, era más extenso porque para cumplirlos con las bases necesitaba tener cierta extensión, entonces le tuve que poner más poemas, pero felizmente que conté con la maravillosa ayuda de Claudia Prieto, que es editora general de Hipatia, y ella pues me dijo, Gloria, saca estos poemas porque no tienen que ver, ¿no? Entonces el poemario quedó más escueto, pero yo considero que tiene lo necesario, ¿no? Y así es como se ha formado, no ha sido producto de, mi creatividad, ¿no? Que yo dije, voy a hacer algo así y lo armo de este modo. Ha sido un proceso. La ventaja que tengo en este aspecto, porque yo considero que es una colección de poemas decente, y como libro, pues también gracias a la edición ha quedado muy bonito, ¿no? Es que a mí no me interesa, no me apuro para publicar nada, porque yo considero que mientras más me demore voy a tener más posibilidades de encontrarle falencias y de hacerlo hacerlo mejor, ¿no? Mejor en las medidas de mis posibilidades también, pues, ¿no? Porque pues soy una persona que se está formando, ¿no? Y seguiré formando. Entonces, esa ha sido la historia de este poemario, y muchos de esos poemas ya los he podido poner en otros grupos, ¿no? Y eso pues, Carlos. No sé si he contestado. En parte creo que sí. En el minuto 2, 3, por ahí sí. Ay, sí, pues, esa es una de las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Las mujeres somos un poquito más habladores. García Márquez decía bastante que al lector hay que hipnotizarlo, ¿no? Pero que para eso se necesita mucho clavo, mucho martillo, mucho tornillo. Que tú tenías que no pensar en otra cosa que en el cuento, en el poema, estabas ahí, mirando como con una brida de caballos, pero para eso requiere carpintería, decía, y eso es la técnica, tenías que estar ahí amarrado. Si hay un ruido en el ritmo o algo se cae, te despiertas y todo se estropea, decía. Para eso vale la técnica, el martillo, los clavos, todo eso. Otros dicen que hay que dejarlos quietas a las sensaciones para la foto. Todo está acá revoloteando. Para que salga una buena foto, la maestría del escritor es déjalos quietos, le tomas la foto y todo el mundo lo ve con nitidez y se identifica. A veces el escritor, un poco novel, tiene la cámara movida, ¿no? Y toma una imagen borrosa, nadie sabe bien de qué se trata y no se identifica. Tal vez la maestría está en eso, ¿no? En el manejo del obturador, en saber qué capturar, en qué momento disparar, y tal vez por ahí están los aciertos del libro, me parece. No sé si tienen algo por ahí que agregar o preguntar. El programa no me ha quedado claro. No sé si hacemos una pregunta más. Claro. Sí. Gloria, hay algunas preguntas del público. En esta última parte queríamos aprovechar para hacerlas, porque se han unido algunos seguidores tuyos. Y bueno, en verdad,
Esperamos que nos llegue el libro pronto, porque no lo hemos podido tener, pero a quienes quieran conseguirlo, por favor, comuníquense con Hipatia Editores. Está en nuestra tienda virtual también, en filica.p, y lo pueden encontrar allí. Nosotros vamos a esperar con ansias el ejemplar, pero bueno, mientras tanto nos escribe Carmen Álvarez y nos dice, tiene 2 preguntas. La primera es, ¿cómo ha sido el proceso de escritura para realizar este poemario? Y la segunda, ¿cómo la ironía y la locura se relacionan en la obra? Bueno, la primera creo que ya la discutimos, ¿no? Ya hablamos del proceso de edición. No estoy segura de si la ironía y la locura tienen relación, pero de lo que puedo hablar es de la ironía, porque ahora que lo pienso, vi una vez un texto pequeño de Paul Auster, que decía: las historias le suceden a quienes son capaces de contarlas. Y a mí me ha parecido que esto se aplica muchísimo, muchísimo a mí, porque pareciera mentira, pero me pasan tantas cosas. ¿O será que yo tengo, no sé, la capacidad de darme cuenta de estas cosas y las vivo anotando, ¿no? Todo lo que me ha pasado desde que recuerdo, desde que tengo memoria, desde que he sido niña, han sido cosas memorables. No han sido muy felices las cosas que me han pasado, pero verlas a la distancia son muy cómicas, resultan muy cómicas. Y creo que frente a situaciones dolorosas hay diferentes tipos de reacciones, ¿no? Algunas personas deciden, no sé, pues, seguir con su desgracia y culpar a los demás o lamentarse, y otros deciden reírse, ¿no? Yo siempre supongo que se debe a, no sé, a mi capacidad o bueno, a mi forma de adaptarme al mundo, ¿no? Siempre me he reído de lo que me ha pasado. En el momento no, en el momento he llorado mucho. Pero después de un tiempo, no había nada mejor que reírse, ¿no? Y también yo me he vengado, ¿no? De personas que he pensado que me han hecho daño. Uy, me he vengado de una manera terrible, pero ellos ni saben, tal vez, ¿no? Pero son personajes, ¿no? Y son personajes feos, y son personajes horribles, ¿no? Que hacen cosas malas. En algún momento se enterarán, y si no se enteran, pero bueno, yo me siento liberada de eso, ¿no? Entonces la ironía para mí es un instrumento, es una forma de adaptarme al mundo y de sobrevivir, porque hay personas que son fuertes, ya sea físicamente o fuertes de carácter, ¿no? Yo siempre he tenido una fragilidad tanto física como mental, ¿no? Hipersensibilidad tal vez, y la única manera de defenderme, porque frente a cuestiones físicas, siendo frágil, pues ¿cómo se puede defender uno? La única manera de defenderme era burlándome, ¿no? Burlándome ya sea del resto o ya sea de mí mismo. Cuando ya he sido adulta ya no me podía burlar de la gente, ¿no? Porque un adulto pues, no puede hacer eso, y yo también soy profesor, imagínense, ¿no? Burlarme de los errores que cometen los alumnos, ¿no? No está bien, pero siempre hay oportunidad de burlarse del resto cuando uno escribe, ¿no? Y eso pues es algo muy, muy satisfactorio. Bueno, finalmente hay una pregunta de Juan, nos dice, ¿por qué cree que siempre la locura está asociada a la poesía? No creo que siempre esté asociada a la poesía, pero el punto es que la poesía es algo que no les ocurre a todo el mundo. Decía Wisława Szymborska, una poeta polaca extraordinaria, que de 2.000 habitantes, eso dice en un poema, no sé si dice de 1.000 habitantes de una ciudad o de 2.000 habitantes de una ciudad, a 2 les gusta la poesía. O sea, no es tanto. Si ahorita estamos reunidos a ver 3 o 4 con Lady, esta es una representación
de 4.000 personas, pues, ¿no? 4.000 personas, bueno, más los que están viendo, no es algo masivo, ¿no? No a todos les gusta la poesía. Entonces, yo he sabido que de 100 personas, bueno, me interesa mucho el tema este de las enfermedades mentales, ¿no? De 100 personas, en 100 personas siempre hay un esquizofrénico, o sea, 100 a 1, ¿no? Entonces, también la proporción es así, ¿no? Eh, la locura se la relaciona siempre con estar fuera del mundo. Y si ustedes se ponen a pensar en un loco, en una persona, como le llaman comúnmente a alguien que está por la calle, lo ven ido y lo ven, eh, es una persona a la que no le interesa el resto, no le interesa ni siquiera su propia persona. Está literalmente en otro mundo, ¿no? Creo que la poesía es algo así. A veces llega a ser algo que toca a algunas personas. Y no todos, pues no todos son tocados por la poesía. Sería muy bonito que todos fueran capaces de disfrutarla, porque la poesía es la expresión de la belleza, ¿no? En sus diversas manifestaciones. Pero es una forma de felicidad, pero si no es posible, pues ni modo. Entonces, no es algo que le acontezca a todo el mundo. Entonces, y lo que sí podría decir es que para escribir poesía en el Perú hay que estar loco, hay que estar locos, ¿no? Y para querer publicar, ¿no? Y para querer tener éxito comercial, eso sí es cierto, no hay que estar locos, pero siempre habemos algunos que, por ejemplo, yo tengo un trabajo formal, soy profesora de educación secundaria, me gano la vida como profesora y en mis ratos libres pues soy libre de hacer lo que se me dé la gana, ¿no? Y lo dedico, y esos ratos libres los dedico a esto que me gusta tanto. Pero en mi caso, porque sé que hay personas que dedican su vida a la literatura y se ganan la vida a través de la literatura, pero en mi caso eso sería imposible, no podría simplemente porque la poesía, la literatura es una forma de libertad. Ahí nadie me puede poner horarios, ni restricciones, ni nada, como pasa con mi trabajo alimenticio, ¿no? Entonces, es una forma de libertad. Y tal vez ahí, en eso coincidan la poesía y la locura, ¿no? Porque no hay ser más libre que un loco, pues. Y ahora ya no usan las camisas de fuerza. Ahora les ponen inyección. Esa es la camisa de fuerza actual. Realmente ha sido un gusto poder escucharte, Gloria, poder escuchar también a Becky, a Carlos, con sus comentarios tan acertados sobre este libro y bueno, en realidad sobre la poesía que hace, ¿no? Y que ha causado también mucho interés y a los que quieran adquirir el libro ya saben que pueden comunicarse con Batía Ediciones en la página web, en su Facebook. Y bueno, nosotros estamos más que complacidos con tu participación. Y esperamos pues que sigas escribiendo, que sigas contándonos más historias, más imágenes a través de tus poemas. Finalmente una despedida de Becky, de Carlos, de Gloria. Gracias, ha sido un gusto seguir desentrañando. Creo que hay todavía mucho por decir de este libro. Me llaman la atención muchos tópicos presentes y bueno, los invito a todos a leerlo porque es un librazo. Gracias, Becky. Muchas gracias. Por mi parte, agradecer por el espacio nada más e invitarlos también a adquirir el libro. Es un buen libro de poesía. Y saludar a Gloria por este nuevo, está muy manoseado lo de hijo, por este nuevo miembro que nos traemos al mundo. Sí, algunos salen como adoptados, pero este sí no es adoptado. Gracias, Carlos. Bueno, yo para terminar, primero quisiera agradecer a Becky y a Carlos por estar aquí, porque yo sé lo que es tener que leer un libro y comentarlo, pero precisamente para evitarles ese dolor a otras personas, yo ya sabía que Becky lo había leído y que Carlos es un gran amigo y
y bueno, a él sabía que no se iba a negar, él había leído alguna versión, algún borrador, ¿no? Entonces, no saben cuánto significa para mí que estén ustedes aquí y que hayan dicho todas esas cosas, me hace pensar que la poesía pues es así, ¿no? Polisémica, uno ha intentado escribir y transmitir ciertas cosas y a pesar de lo poco que uno ha hecho, ha podido expresar más, porque ustedes me han hablado de otras cosas que les ha producido el libro. Y finalmente quisiera agradecer a Hipatia Ediciones en las personas de Claudia Prieto e Irina, que son la editora general es la directora, editora es Claudia Prieto, Irina es la cabeza, el cerebrito de marketing. Me siento muy honrada de ser parte de su catálogo, les agradezco por todo, por la bella edición y por fijarse en mi poemario. Y gracias a la Fildeica y a todos todas las personas que están ahora en la audiencia, les agradezco mucho por su tiempo y por su interés. Gracias, Lady, también. Muchísimas gracias, Gloria, muchísimas gracias, Carlos y Becky, y nos encontraremos quizás en una próxima feria, ojalá presencial. Esperamos. Ojalá. Un abrazo grande para ustedes. Y para con ustedes. Esta presentación nosotros cerramos la noche y mañana estamos, ya lo saben, presentando libros de Juan Fernández, Residuos de Insomnio, y también estaremos presentando el libro Chincha de aquellos tiempos, y cerraremos con Luis Hernán Castañeda y El futuro de mi cuerpo. Así que no se lo pierdan. Nos vemos mañana. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.